se va a agravar. Por eso debemos educar. Porque nos va a tocar colocar aparatitos como eso y nos va a tocar también analizar cefalometría, ¿no es cierto?, cefalogramas, en que nosotros debemos aprender a mirar cómo entra, por dónde entra el aire y que estas zonas estén desocupadas, que sean amplias, anchas y parejas. Aquí hay adenoides y aquí en el sector inferior, en la faringe, hay amígdalas. Esto hace que el paciente no pueda respirar bien, que saque la lengua, y todo eso tiene que ver con crecimiento y desarrollo porque se van generando trastornos, ¿ya? Entonces, entrando en terreno, aquí vemos desarrollo, ¿no es cierto?, crecimiento y desarrollo del sexo masculino y del sexo femenino, y nos vamos a enfocar en cómo llegamos a estas edades, tanto para varones como para mujeres, ¿ya? El correcto diagnóstico en un paciente, decimos, nos permite una intervención eficaz en el manejo del problema que él presenta, ¿ya? ¿Por qué estudiamos? Porque así podemos diagnosticar mejor y nuestro tratamiento, nuestro manejo de ese paciente va a ser mucho mejor y adecuado. Ahora, ¿cómo empieza este crecimiento y desarrollo? Bueno, vamos a los primeros días, ¿no es cierto?, en que hay fertilización e implantación de este huevo más el espermatozoide, que ya se transforma en un cigoto donde hay mezcla genética, y este huevo fertilizado se va a desplazar al útero, ¿ya?, con divisiones a través, recorriendo las trompas de falopio, ¿no es cierto?, se va a ir dividiendo, como lo vemos aquí, se va dividiendo, y este recorrido se tarda el día 1 y al final de la primera semana para implantarse. Entonces, en esta etapa germinal de cigoto, toma, como dice aquí, una a 2 semanas, en que aquí ha sido la fecundación, ¿verdad? Y después empieza esto a trasladarse a través de las trompas de falopio. Luego viene el periodo embrionario, que es desde la 4ª a la 8ª semana de gestación. Y este se caracteriza por los procesos de organogénesis, porque se empiezan a desarrollar todos los órganos, y una gran diferenciación celular. Esto corresponde desde el día 8 al día 56, que es aproximadamente la 8ª semana, ¿ya? Y este es el aspecto del embrión, similar a las imágenes tan bonitas iniciales que veíamos, ¿no es cierto?, con los inicios de las extremidades, ¿verdad? Y luego viene el periodo fetal, que se caracteriza porque se da el proceso de maduración y crecimiento de todas las estructuras, y va desde el 3er mes hasta el nacimiento. En todo este periodo se va desarrollando este ser humano hasta su momento del nacimiento, como veíamos en las últimas imágenes, ¿no es cierto?, de crecimiento y desarrollo y de las distintas etapas por las que va pasando el ser humano desde recién nacido hasta el adulto mayor, ¿verdad? Entonces, aquí recordando las 3 etapas, de la 0 a 2, germinal, cigoto, después el embrión y luego el feto, en que la etapa fetal ya es solo maduración de los tejidos, y aquí hay cualquier cantidad de divisiones, lo mismo que acá, hay migración de células que vienen desde toda la zona de la cresta neural, hay multiplicación de células y que se vienen al sector anterior, donde está la cara, ¿verdad?, y se van ubicando en los distintos arcos faríngeos, ¿ya? Entonces, en este desarrollo prenatal, el periodo de gestación normal para los seres humanos es de 38, 40 semanas, ¿verdad? Antes de eso es prematuro, y si no ya está más pasado, y que están normalmente muy atentos los obstetras y los ginecólogos, ¿ya? Y se le dan distintos nombres. Se habla de cigoto desde la concepción a 2 semanas, y embrión de 2 a 8 semanas, y feto desde la 8 hasta la 38. Ya esas son las etapas, como decíamos en un principio, que íbamos a poder mencionar. Y aquí imágenes maravillosas que nos muestran entonces este embrión, ¿verdad?, de 8 semanas, ya a las 16 semanas, 4 meses, con todos sus manos ya formadas, sus dedos formados, los ojitos mucho más cercanos de donde deben estar, y las orejitas también. Esto todo es súper ubicado a distal
como vamos a ver en las imágenes a continuación, pero ya en esta etapa está muy centrado, ya mucho más hacia la línea media. Y aquí alrededor de las 20 semanas, ¿no es cierto?, una carita preciosa, y pensar que aquí ya pueden empezar a chuparse los dedos, ya, a succionar, ya, y ya más grandecito aún. Y aquí se detalla, se ve muy bien esta diferencia que hay de tamaño desde de la mandíbula versus el maxilar. Es lo más frecuente que los niños nazcan con una mandíbula retrognática, con una mandíbula con una ubicación más posterior. Y dentro de esta embriogénesis, datos así entretenidos, es que en este sector de las manos nos cabe un embrión de casi 15 milímetros, ¿ya? Y estas son etapas por las que pasan, que es una maravilla se puedan tener y ver, porque todo antes hay historia, hay fotos, hay imágenes que se han creado ya de distintos pintores, incluso que nos muestran estas etapas iniciales de la formación del ser humano, ¿ya? Pero esto es maravilloso poder verlo así. Entonces, desde la embriología, porque aquí ya tenemos un feto que ya está madurando, ¿no es cierto?, y desarrollándose más todos los órganos que ya se formaron en la primera etapa. Entonces, a partir de las 3 hojas embrionarias del ectodermo, mesodermo y endodermo, se forman las 5 prominencias que van a dar origen a la cara, que era uno de los resultados de aprendizaje esperado, que pudiéramos decir, sí, hay una prominencia frontonasal, 2 prominencias maxilares y 2 prominencias mandibulares. Ese es el origen de la cara del ser humano, que partió, por supuesto, con la implantación, la multiplicación celular y algunos otros conceptos que vamos a ir viendo. ¿Hay genética en la formación de los maxilares? Por supuesto, tener presente el papel de la genética en la etiología de las malformaciones craneofaciales y en la morfología craneofacial y dental. Siempre hay herencia y dentro de estos encontramos los genes, los homeobox, ¿ya? Muchas de las características observadas en los pacientes son genéticas, como el tamaño dentario, los dientes que uno los ve a los 6 años cuando aparecen los permanentes y los ve a veces tan grandes en las caritas, es que ellos vienen ya con el tamaño definitivo y que han heredado, ¿verdad? Y la cara no ha terminado de crecer. Por eso a veces se ven como tan grandes y finalmente no son tan grandes, aunque algunas veces sí, es verdad. Las heredamos entonces tamaño dentario, forma de los maxilares y por supuesto algunas maloclusiones genéticas, clase 2, clase 3 esqueletales. Y dijimos células de la cresta neural y algo mostramos desde el dorso, ¿no es cierto?, cómo se movían y migraban, ¿no?, a los sectores de los arcos faringios. Estas células de la cresta neural se necesitan para la formación de maxilares y estructuras, ¿ya? Estas se ubican en esta zona, por eso se habla de la cresta neural, en esta zona del embrión, y son fundamentales en la formación de las estructuras, y las grandes características de estas células es la capacidad de migración y de diferenciación celular. Por eso pueden ir generando distintos tejidos, ¿ya? Como lo que habíamos conversado y que constituyen como la 4ª capa, ¿ya?, del desarrollo. Y la cresta neural tiene una población de células, que son lo que se ve aquí, esto es el tubo neural, y estas son células, ¿no es cierto?, como están representadas, y que viajan de toda esta zona, ya se originan en los bordes de este tubo neural y en la epidermis del embrión, y viajan hacia anterior, ubicándose en los distintos arcos faringios, ¿ya? Viajan, se mueven, ¿ya? Entonces son células migratorias y pluripotenciales que se forman durante el desarrollo en los vertebrados. Y de ahí, gracias a ellas, es que tenemos después todas las estructuras de la cara, de la boca, ¿ya? Entonces, en el desarrollo craneofacial es un proceso complejo que requiere varias vías de señalización distintas y movimientos morfogenéticos elaborados que abarcan cada una de las capas germinales de ecto, meso y endodermo, ¿ya? Además, esta población de células transitorias, migratorias,
y pluripotentes que se llaman células de la cresta neural, que aquí está el nombre, que pueden considerarse esta cuarta capa germinal y también contribuye significativamente al desarrollo craneofacial. Estas células darán origen a la mayor parte del mesénquima facial y posteriormente al esqueleto craneofacial. Mesénquima, tejido blando, ¿no es cierto? Y después el esqueleto, tejido duro. Constituyen entonces una población celular que aparece en la tercera semana de la vida embrionaria y se caracterizan por su migración celular y la diferenciación. Esas son grandes características de estas células de la cresta neural. Aquí otro esquema que también muestra, ¿no es cierto?, que esto es el borde, la parte posterior del cuerpo, la espalda, y de ahí migran a estos arcos, ¿ya? Al 1, 2, 3, el 4 y el 6, ¿ya? Que este es el sector anterior y aquí vamos a ir viendo después cómo se va formando la cara. Otro esquema para que quede como bien reforzado, ¿no es cierto?, de estas células de la cresta neural y sus vías migratorias que constituyen esta cuarta hoja germinal del embrión, ¿ya? Que tomaba las primeras semanas, ¿no es cierto?, de formación del ser humano. Y aquí como mostrando a dos colores todo lo que resulta de la migración que finalmente corresponde a nuestro lugar de trabajo, ¿ya? Disculpen ese ruido. Y ahora vamos a conversar un poquito de los arcos faríngeos, ¿ya? Que los mencionamos, que están en el sector anterior, ¿verdad?, de la cara, de la estructura, ¿ya? Esta es una imagen que nos permite ver la parte anterior, en que están el primer arco branquial, de los que se desarrollan los procesos maxilares o prominencias maxilares, y las prominencias mandibulares, y este segundo arco branquial, tercero y sexto, cuarto y sexto más bien, ¿ya? Esta es una mirada frontal, ¿ya? El respaldo, el dorso está por acá atrás. En estas etapas vamos a ir mirando después algunas imágenes para comprender mejor cómo esto se empieza a estructurar, y aquí tenemos lo que es el estomodeo, ¿no es cierto?, o boca primitiva, que atrás tiene un velo, eso está cerrado, hay una mucosa, pero es la primera parte del tubo digestivo, que ya después cuando el feto puede deglutir, esa se rompe, ya cuando se suben también los procesos palatinos, que primero son verticales y luego se suben y después termina habiendo comunicación, ¿ya? Vamos a conversar más de detalle de esto. Entonces, a la cuarta semana de gestación, perdón, de la cuarta a la octava, es todo lo que vamos viendo, que estas son imágenes similares a las del principio, ¿verdad? Cómo se van formando estas estructuras. Aquí las células de la cresta neural que van bajando hacia estos que son los arcos faringeos. ¿Me cuentan si se entiende bien esta parte? ¿Se comprende eso? Sí, sí, creería que sí. No sé, chicos, ¿alguna? Sí, profe, se entiende. Bueno, gracias. Gracias. Sí, doctora, Muchas perfecto. gracias. Sí, va muy Muchas claro, Fabi. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Sol. Sí, lo que pasa es que a veces es un tema complejo, entonces hay que estar bien, bien atenta, pero sí está bien, doctora, quédese tranquila. Ya, se escucha y se entiende muy bien. Claro, y Sí. de repente los términos que uno usa no son exactos a los que ustedes pueden haber mencionado, entonces por eso me interesaba. Me dicen cualquier cosa. Sí, no. Estamos en estas primeras semanas de formación, ¿ya? De gestación y de formación. Y así es el ser humano, así es de curvo. Después de esta octava semana, después del segundo mes, empieza a enderezarse, ¿ya? Pero así somos de nacimiento, ¿ya? Es así. Y esta es una representación gráfica para poder entender esto de los arcos faríngeos, que son fundamentales. Entonces, estos arcos faríngeos, desde donde que las células del cresta neural van poblando, ¿no es cierto? Cada arco tiene un epitelio endodérmico, tienen una arteria, tienen una vena, tienen ectodermo, ¿ya? Y están revestidos, internamente también tienen tejido mesenquimático. Y de estos se van a originar las estructuras en las que nosotros trabajamos y miramos día a día a los pacientes. A mí es algo que
me emociona, ¿ya? De que uno ve cómo vienen, porque uno los ve crecer, los ve de bebé, de repente, chiquitos, chiquitos, los pacientitos que llegan y cómo todo esto se va desarrollando, pero de dónde partió, ¿ya? Es como casi milagroso, yo lo entiendo así. Ahora, este primer arco faríngeo, como vemos acá, da origen a todas estas estructuras. Miren ustedes, maxilar, malar, apófisis cigomática del temporal, mandíbula, los cartílagos de Meckel, para la mandíbula, martillo, yunque, ligamento estenomandibular, además de músculos de la masticación, además que tienen nervios, tienen venas, tienen todo lo que va a poder nutrir todas estas estructuras. Este primer arco faríngeo forma los componentes del maxilar y la mandíbula, y los derivados del primer arco están inervados por el trigémino, ¿ya? Nuestro nervio clásico, ¿ya? De sensibilidad, porque el motor es el facial. Entonces tenemos el segundo arco faríngeo, está inervado por el nervio facial, que forma el cartílago de Reichert, el estribo, huesito, ¿no es cierto?, del oído, apófisis estiloides del temporal, músculos de la expresión facial, el estapedio, el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico. Están totalmente en nuestra zona de acción diaria. El tercer arco faríngeo está inervado por el glosofaríngeo, que también le da a la lengua, forma el asta mayor y el cuerpo inferior del hueso yoide y el músculo estilofaríngeo. Todo esto nosotros lo usamos mañana, tarde y noche cada vez que deglutimos, que se nos olvida. Entonces, Se cortó la conexión. Ah, sí, yo pensé, chicos, que María, perdón, María Angélica, se había cortado un segundito la conexión. Ahora ya volviste a tener movimiento. Ahí está. ¿Sí? ¿Se escucha bien? En esta diapositiva quedó como que se había cortado, así que si querés explicarla, no hay problema. Es la cuarta semana de gestación, estamos una más chiquita en la mano izquierda en un minuto, ya que era cuando hablamos, permiso, texto, ¿ya? Es el equivalente. Aquí, en que aquí estamos viendo las placodas nasales, de donde van a salir la nariz, la prominencia frontonasal, que habíamos hablado de cuáles eran las 5 prominencias, ¿recuerdan? La prominencia frontonasal, los procesos maxilares en los costados y los procesos mandibulares, el estomodeo, y atrás la mucosa, ¿no es cierto?, que separa un velo entre lo que es la cavidad bucal y el resto del tubo digestivo, ¿ya? Entonces, y esta es una vista real, esto es otro no es exactamente humano, pero se ve muy clarito, ¿ya? Entonces decíamos, el origen de la cara parte en 5 prominencias. La frontonasal, que es un mesénquima revestido de ectodermo, 2 prominencias maxilares, que habíamos dicho que están como bien en los sectores laterales, 2 prominencias mandibulares, y que vienen desde el primer arco faríngeo, y esto viene desde estas células de la cresta neural que bajan a poblar estas estructuras. Y aquí en un esquema que explica esto también, para reforzar, esta es la prominencia frontonasal, estos son las prominencias o procesos maxilares, ¿no es cierto?, el derecho izquierdo, y la prominencia mandibular, el estomodeo, y que estas 2 estructuras se forman del primer parte arco faríngeo, básicamente. Y las placodas ópticas, que están en los sectores laterales, y los pabellones articulares, que están más atrás todavía, ya como más hacia la nuca, ¿ya? Esta es como una estructura, ¿no es cierto?, del origen de la cara. Al final de la cuarta semana ya vamos encontrando que aparecen estas estructuras más nítidas, que son las placodas olfatorias, que las veíamos aquí, las podemos, digamos, imaginar en esta zona, solo que después aparecen, ¿verdad? Y estas van a tener una zona nasal lateral, mediales y laterales, ¿ya? Lateral y medial, y al otro lado lo mismo.
Y aquí estaban los procesos maxilares, mandibulares y el estomodeo. Y acá las placodas que van a dar origen luego al ojo. Después esto para recordar que esta prominencia frontonasal que veíamos del frente, ¿ya? Va a formar el hueso frontal, que también forma parte de la cara, va a formar el dorso de la nariz, ¿ya? Y la punta o el ápice de la nariz, ¿ya? Vienen desde esta prominencia frontonasal, que es mesénquima, recubierto, tejido mesenquimático, recubierto por ectodermo. Entonces, después vamos a decir que esta prominencia maxilar va a ayudar a formar el labio superior y en el sector más posterior, ¿no es cierto?, el cigomático malar le hace los pómulos, la escama del temporal y la porción lateral del labio. Ya eso lo vamos a mirar en un ratito más, lo vamos a reforzar. Y la prominencia mandibular o proceso mandibulares inferiores forman el mentón, el labio inferior y, por supuesto, la mandíbula. Entonces, la prominencia maxilar forma este maxilar superior, porque esto avanza hacia la línea media, ¿verdad? Forma la prominencia maxilar, el maxilar superior, decíamos en los sectores laterales, cigomato malar, la escama del temporal y también la porción lateral del labio superior. Lo vamos a reforzar. Y en este sector anterior, mírenme para acá cuando veíamos el proceso frontonasal y decimos, sí, en tal semana aparecen estas placodas olfatorias con una prominencia nasal media y una lateral, tenemos a ambos lados de la cara esto mismo. Entonces, vamos a ver que esto tiende a juntarse, porque esto que sale tan lateralmente finalmente van a ser las narinas, va a ser la nariz. Entonces se habla en algunos libros de que esta es la zona del segmento intermaxilar. Entonces tenemos el proceso frontal con estas placodas que se van a ir juntando hacia la línea media, ¿verdad? Van a terminar aquí en la línea media y aquí van a formar la parte central de lo que es todo el paladar primario hacia adentro y el labio, la parte central del labio hacia afuera. ¿Se comprende? Y por los lados vamos a tener entonces los procesos maxilares que van a contribuir a formar las partes laterales del labio. ¿Ya? Me dicen si algo no se comprende o quieren repetir, que esto quizás es como un poco complejo, pero en el fondo es proceso frontonasal, que aquí va a estar el frontal, como decíamos hace un rato, y la nariz en esta zona. Estos van a ser las narinas, que tienen un poco de la prominencia nasal media, que aparecía, ¿no es cierto?, en los sectores inferiores laterales de este proceso frontonasal, y que van a ir formándose, caminando hacia la línea media, lo mismo que los procesos maxilares, ¿ya? Y entonces dice acá, las dos prominencias nasales medias se fusionan y forman este segmento, el cual crece hacia arriba, que forma el tabique nasal, ¿verdad? Y hacia abajo el filtrum de la nariz y la porción central del labio superior, porque esto viene desde los sectores laterales, vienen de los procesos maxilares, que habíamos dicho hace un momentito. Entonces el labio superior se forma por este segmento intermaxilar, más los procesos maxilares. Y este segmento intermaxilar es tridimensional, pues no es planito como uno lo ve aquí, ¿no es cierto?, sino tridimensional, por lo tanto también va hacia atrás. Y ahí es donde yo les digo que se forma este paladar primario o primitivo que es triangular. Vamos a ver otras imágenes, ¿ya? Entonces aquí están estas que son las placodas olfatorias que se van juntando. Esto es la parte central del segmento que decimos intermaxilar. Ahí se están formando lo que van a ser las narinas, ¿no es cierto?, las paletas de la nariz, y estos son los procesos maxilares que siguen caminando y que forman la parte lateral del labio superior. ¿Y por qué? Y aquí ya como más avanzado el proceso, ¿no es cierto?, la misma imagen, pero aquí pintada, para hacerla más clara, que esto es el segmento intermaxilar ya unido, estas placodas nasales mediales, laterales y los segmentos, y esta parte lateral que es del maxilar superior, ya que van a formar, decíamos, la parte lateral. Aquí otra imagen
en que también explica lo mismo, y se fijan que aquí ya han formado la nariz, aquí se está formando el maxilar, la parte cigomática, ¿no es cierto? Y hacia atrás el temporal. Y esta es la zona que les decía yo, que es como esto y esto visto desde abajo, desde el paladar. Esto contribuye a formar el paladar primario. ¿Y cuál es la importancia de eso? Lo que veíamos cuando hablábamos de los labios fisurados. ¿Ya? Estas son las zonas que no se unen en los pacientes, lo que no se une esto con esto, ¿ya? Esta zona del segmento intermaxilar con el segmento, maxilar, intermaxilar con el proceso maxilar. Si eso no se une, se forma una fisura que puede ser de distinto compromiso, ¿ya? Distinta gravedad. Entonces, esta es la parte anterior y que uno echa mucho mano a esa estructura para que crezca, sobre todo en los pacientes también clase 3, que tienen falta de desarrollo de toda esta zona cuando se tracciona con máscara, etcétera. Uno estimula toda esta zona. Y hay un autor, el doctor Erti, ya que también coloca una serie de aparatos que busca fomentar mayor desarrollo en esta estructura que se ve aquí, ya con distinto grado de formación, y se ve aquí todavía en un bebé, en un feto más grande, ya en un embrión más grande, ¿verdad? ¿Ya? Y que finalmente va a separarse, porque aquí están los procesos maxilares, palatinos de los procesos maxilares, y luego se van a horizontalizar. Este es un esquema en que aquí vemos lo que yo les planteaba un poco del segmento intermaxilar, y esto es desde los procesos maxilares, ¿ya? Todo esto se une y esta es la zona que se trata de estimular en estos pacientitos que tienen mucha falta de desarrollo, y es la zona que decíamos de los espacios de las fisuras, ¿ya? Cuando eso no se une. Este es un esquema, un corte y la tinción en que nos muestra estos procesos nasomediales que se han unido aquí al centro, los mediales, y aquí vienen los procesos maxilares que se van uniendo en estas zonas por apoptosis, que es la muerte celular programada y que venimos así por las señalizaciones y todo, porque las células se comunican, es como que hablan entre ellas, ¿ya? Y se logra esto que se una, ¿no es cierto? Estos procesos nasales, mediales, con este segmento intermaxilar, con los procesos maxilares vía apoptosis, ¿ya? Entonces, durante la cuarta a la octava semana se forman los principales órganos, aparatos y sistemas, y se van a diferenciar estos para reforzar en estas primeras capas, ¿no es cierto?, de que decíamos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, dándole la cuarta capa de las células de la cresta neural. Y la mandíbula, recordar que en la cuarta semana embrionaria, por un proceso de formación endocondral y a partir de este cartílago de Meckel, que después se transforma, ¿no es cierto?, en tejido óseo, se da la fusión de dos procesos, resultando así la formación de mandíbula y labio inferior. Esto es como más sencillo, no tiene tanta estructura como en el superior, ¿ya? Pero esto es a la cuarta semana que ya se empieza esta fusión de los procesos, ¿ya? Y se forma esta mandíbula. Entonces, maxilar superior, procesos maxilares, procesos nasales medios que forman este segmento, ¿verdad? Y es un evento donde todas estas prominencias no se fusionan al mismo tiempo. Y si no se fusionan, ya sabemos qué pasa, que vemos estos paladares hendidos. Entonces, el maxilar superior se forma por una fusión, porque el maxilar superior son dos que se unen al centro, ¿no es cierto?, en la sutura, ¿no es cierto?, donde queda unido, que va desde anterior hasta la parte posterior, donde están los huesos palatinos a unirse con ellos, ¿verdad? Entonces es una estructura tridimensional, repito, y primero es la formación del paladar primario, que hablábamos de ese triángulo, ¿no es cierto?, el segmento intermaxilar, ayuda a la formación del labio y a la formación de un paladar secundario, que es la parte posterior, hasta donde uno puede colocar, ¿no es cierto?, las anestesias, las carreas. Y esta formación de este paladar primario en anterior tiene que ver, digamos, es por la fusión, decíamos, de este segmento intermaxilar. Y este paladar secundario también se van a unir, y aquí esto es para mostrarles básicamente cómo están
en esto que es un organismo tridimensional, estos procesos palatinos son verticales y se van horizontalizando y se van uniendo también por apoptosis, ¿ya? Y termina ahora separándose lo que es cavidad nasal de la cavidad bucal, ¿ya? Eso son de las primeras cosas que deben pasar, y esto puede estar afectado en estos chiquititos que tienen la fisura velopalatina también. Ya cuando esto se alarga y va desde el labio todo, eso significa que el bebé fue afectado por esa noxa mucho más temprano. ¿Ya? Esto lo vamos a pasar, que es lo mismo, y la formación de este labio superior, entonces, que se da alrededor de la sexta semana, en que se une esto que corresponde al segmento intermaxilar, que hablábamos de los procesos nasales medios laterales, y después el proceso maxilar que aporta la sector lateral del labio. Si eso no se une, vamos a tener niños con labio palatín, labio fisurado o hendido, y que esto puede llegar hasta atrás, ¿no es cierto?, si es que es más temprano, ¿ya? Entonces, esto también se da por la fusión de los procesos nasal medial, lo que ya les he repetido, ¿ya? Nasal medial o interno de estos procesos maxilares que terminan uniéndose. Esa es la parte interesante, y en algunos chicos no se produce esa unión, ¿ya? No está esa señalización para que esto ocurra. Y como dice ahí, el labio hendido puede ser una manifestación asociada a un síndrome craneofacial o presentarse como una manifestación clínica aislada. Aquí nosotros tenemos centros, seguro que ustedes también tienen, donde solo se dedican a tratar a estos chiquititos, y cada vez se han mejorado más las técnicas de cirugía, que tejidos tomar primero, ¿no es cierto? Ustedes seguro que tienen de esto mismo allá, ¿ya? Pero es un lujo que se puedan tratar esos chiquititos. Históricamente no era tan bonita, no era tan buena la recuperación. Y en el paladar secundario, lo que decíamos hace un rato, estas imágenes de estos procesos que corresponden al maxilar superior son los procesos palatinos de estos procesos maxilares, que primero son verticales, después se horizontalizan y se unen. Ya entonces se separa la cavidad bucal de la cavidad nasal, porque uno es el piso y el otro es el techo, ¿no es cierto? La fosa nasal es el techo del paladar, ¿ya? O el paladar es el techo de la boca y el piso de la nariz, ¿ya? Y esto es por mirar cómo se formó la nariz, ya que interviene, como decíamos, el proceso frontonasal desde la frente hasta la narina, con este segmento intermaxilar que aportaba, ¿no es cierto?, y que se va conformando, y desde acá tenemos ya los procesos maxilares, ¿ya?, que contribuyen a formar el labio, como habíamos dicho también, ¿ya? Las prominencias nasales laterales, ¿no es cierto?, estas, contribuyen a formar entonces las narinas, ¿ya? Y se establece esa relación de desarrollo que hay de nariz y de maxilar, cuando en estas etapas tan tempranas. Ya por eso es interesante que la madre en esa época no ingiera medicamentos, no esté expuesta a pesticidas, no. Hay un cuidado, ¿ya? Antes veíamos otro tipo de trastornos, ¿ya? Y más grandes también. Yo que tengo bastantes más años, ya con la famosa talidomida, por ejemplo, la pueden haber escuchado. También otro elemento que nosotros utilizamos todo el día y que se nos olvida es la lengua, ¿ya? Que nos sirve para comer, para degustar los alimentos, no está en el paladar, sino en la lengua, ¿verdad? Y el bla bla de todo el día y de todos los días. La lengua aparece en el embrión al finalizar la cuarta semana embrionaria, ¿ya? O sea, tempranamente es lo que les quiero hacer el énfasis, ¿ya? Aparece tempranamente en la cavidad oral y en conjunto con la formación mandibular. Habíamos hablado del cartílago, ¿no es cierto?, de Meckel, que después se va transformando en tejido óseo. En conjunto con esta formación de la mandíbula aparecen protuberancias laterales y una media o tubérculo impar. Y estas tres se derivan del primer arco faríngeo, al igual que todo el complejo mandibular, ¿ya? Tiene una serie de estructuras, no vamos a entrar en el detalle, pero lo interesante de la lengua, aparte de todo lo que nos puede ayudar como un mecanismo morfogenético cuando sabe
cuando está funcionando bien, cuando no se instalan disfunciones orales, ¿no es cierto? Es el otro punto importante, es que tiene formación desde distintos arcos faringios, ¿ya? Mesodermo del segundo, del tercero, del cuarto, y contribuyen a formar, y del cuarto arco faríngeo, perdón, se inicia el desarrollo de la epiglotis. Son piezas que son fundamentales en las estructuras del ser humano, ¿ya? Entonces tiene un variado origen mesodérmico la lengua, ¿ya? Con la participación de 4 arcos faríngeos. En cambio, en la cara, acuérdense que teníamos 2, ¿ya? Y la inervación sensitiva por el trigémino y en la parte posterior el glosofaríngeo. Y ahora uno se pregunta cómo se originan las estructuras del cráneo, porque hablamos de cara y vamos a ver cómo todo esto se formaba, ¿verdad? Cómo es el cambio, cómo es el crecimiento mucho más de cráneo cuando seguimos avanzando, perdón, está desproporcionado en el recién nacido versus ya un adulto, ¿verdad? Hay un crecimiento vertical porque aquí no hay dientes y aquí sí hay, y aún hay dimensión vertical en la medida que van apareciendo los dientes, ¿verdad? ¿Cómo se originan las estructuras del cráneo? A partir del mesénquima proveniente de la migración de las células de la cresta neural y el mesodermo paraxial. Ya desde ahí vienen estas estructuras. Y hay una base y una bóveda. La base que viene como a esta altura, entonces base craneal y bóveda craneal. Ese mesénquima que decíamos por diferenciación a cartílagos iniciará un proceso de formación endocondral en esta zona o por diferenciación a membranas nos va a formar la calota o bóveda craneal. Entonces, esto tiene un crecimiento cartilaginoso y esto tiene un crecimiento intramembranoso, que quiere decir que desde el mesénquima se va a transformar en un hueso plano en este caso, y en la base se va a formar básicamente, luego se va a calcificar, pero su inicio es cartílago, que tiene una cantidad, una resistencia muy grande para el peso del cerebro, ¿ya? Eso es muy importante. Y recordarles que en la base de cráneo, que nosotros desde la ortodoncia la consideramos mucho, sabemos que hay de estas sincondrosis que se cierran bastante más tarde, ¿ya? Que es la que tiene que ver también con el desarrollo de la mandíbula, ¿ya? Porque sabemos que esta sutura, ¿no es cierto? La esfena occipital es la que se cierra más tardíamente, ¿ya? Aquí la silla turca, ¿ya? Aquí la silla turca, el esfenoide, ya la silla turca, y esto es lo que corresponde a esta sutura esfeno-occipital, que como les digo es la que se cierra más tardíamente. Todo lo que nosotros hacemos está relacionado con los primeros años de crecimiento y debemos saber ya que hay procesos de morfogénesis. Cuando hablamos de estas estructuras, cómo se van formando, hay procesos de morfogénesis que obedece a un control genético que regula el desarrollo del plan corporal desde la formación de cigoto, desde el primer día, de los primeros días, ¿verdad? Esa es la morfogénesis que tiene un control genético. Y en el desarrollo de la cara intervienen distintas estructuras, procesos morfogénicos. Los procesos constituyen la expresión de actividades concretas. Tenemos, por ejemplo, en la cara intervienen las distintas estructuras como matriz celular, que es el medio por donde viajan las señales de una célula a otra. Tenemos membrana celular, que es donde se encuentran receptores y moléculas de adhesión imprescindibles en la captación de señales, entre otras funciones. En estas diferenciaciones que hablábamos, en el citoplasma se encuentran las principales estructuras vinculadas con forma y movimiento de la célula. Es donde ocurre la síntesis proteica y otras actividades metabólicas. Y el núcleo es donde la célula, donde ocurre esencialmente el almacenamiento de la información genética, la duplicación y la transcripción del ADN, por donde nos llega la herencia. Entonces, como procesos morfogénicos, son diversos y ocurren a través de mecanismos básicos como inducción, que es el estímulo, ¿no es cierto?, diferenciación, crecimiento, migración y apoptosis. Esas son actividades celulares concretas que se producen, pero de una manera así como todo el día, en las primeras etapas de vida, ¿ya?
queridos docentes y queridos estudiantes. Espero que les haya servido, que no haya sido más enredado de lo necesario, porque es un tema maravilloso, ¿ya? ¿De dónde venimos? Así es. Bueno, muchísimas gracias, María Angélica. Hiciste una síntesis, pero magnífica, de todo lo que es esta introducción al crecimiento y al desarrollo de las diferentes estructuras que nos competen como odontólogos, como odontopediatras. También supiste destacar la gran importancia de saber cómo es la normalidad, de dónde venimos, para poder entender si se presenta alguna alteración y poder derivar correspondientemente y sobre todo a trabajar interdisciplinariamente. Las diferentes rutas migratorias que tuvimos de las células de la cresta neural, que bueno, son temas apasionantes todos estos, así que nada más que felicitarte, excelente María Angélica, muy didáctica, así que, y agradecerte en nombre de la Cátedra de Odontopediatría, de acá de la Facultad de Odontología de Córdoba, tu participación y qué bueno que compartas todo el conocimiento que tienes desde allá de Chile, de tu universidad. Así que, muchísimas gracias. No, a ustedes por la oportunidad. Y no, por favor. Sí, linda. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, para bueno. mí es un honor estar aquí. Bueno, Sí, muchas gracias. Feliz. Ahí hay un mensaje agradece una de las estudiantes, muy bueno, que muchas gracias, profe, te ponen, así que... Muchas gracias, doctora. Así que, Linda. Siempre buena. Muchas y bueno, mira, ahí te ustedes, presento. ¡Ay, qué divina! Ahí Ahí te tenemos presento todo. qué El linda. crecimiento A del desarrollo. María Sol, que es la docente de la cátedra.